Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Empezamos una nueva temporada de Al Carajo, por fin, marzo del 2023, y largamos el año número 14 de este ciclo informativo, noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, en red por radios comunitarias, populares, universitarias, radios rurales, radios alternativas, también radios públicas que disponen un lugar en sus grillas de programación para esta producción periodística originada en Buenos Aires, Argentina, desde y por la Radio de las Madres de Plaza de Mayo AM530 y volando a las antenas, a las aplicaciones y a los portales de medio centenar de emisoras en Chile, en Bolivia, en Uruguay y en distintas provincias argentinas. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en la producción y en la conducción, junto con Mavi Sosa, en la cultura. En un ratito la vamos a presentar con canciones, con libros y con comidas de la Patria Grande. Y este año sigue con nosotros Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, para seguir poniéndole presente a la historia, a los sucesos, a los grandes nombres y grandes pensadores que construyeron la historia de nuestra región, políticamente hablando. Tenemos Twitter, Al Carajo Radio. Tenemos Facebook, Al Carajo Radio, tenemos Instagram, Al Carajo Radio, tenemos un canal de YouTube donde estrenamos y compartimos también cada una de las emisiones del programa. Así será esta temporada y también hay archivo histórico de las temporadas anteriores. Tenemos todo eso y tenemos también en Al Carajo, iniciando esta temporada 14, noticias país por país y región por región, la actualidad del continente, de América Latina y del Caribe. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Perú, encarcelan a manifestantes en las protestas contra Dina Boluarte. La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco dictaminó 9 meses de prisión preventiva contra 4 ciudadanos que fueron detenidos en medio de las marchas que reclaman la renuncia de la presidenta. Se trata de Richard Kamala, David Giballanca, Ferdinand Huancani y Reddy Guamatras, quienes fueron imputados por supuestamente haber participado en ataques a vehículos de transporte urbano y locales comerciales en la pueblada del pasado 31 de enero. Sin embargo, organizaciones locales calificaron la medida como un acto de criminalización de la protesta para intentar desalentar la participación popular en las marchas por miedo a ser judicializados.
Para pedir la libertad de estos nuevos detenidos, un grupo de comuneros se concentraron frente al Palacio de Justicia de Cusco, donde denunciaron que la prisión preventiva se ha convertido en un arma política del régimen autoritario de Boluarte. Además, se plegaron al Gran Paro Nacional convocado por los sindicatos y sectores sociales entre los días 2 y 8 de marzo. Al carajo. En Guatemala, campaña para exigir la inscripción de los candidatos del movimiento indígena para las elecciones presidenciales. Organizaciones sociales iniciaron una serie de protestas y cortes de ruta en todo el país en repudio a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitar a la fórmula compuesta por Telma Cabrera y Jordán Rodas, integrantes del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. El fallo proscribe al binomio argumentando que Rodas, ex procurador de los derechos humanos en el periodo 2017 al 2022, no contaría con solvencia que garantice que no existen procesos penales pendientes en su contra. Sin embargo, desde la oposición advierten que el mismo tribunal aceptó la candidatura de Suri Ríos, la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, quien es parte de una familia directamente vinculada a la violación de derechos humanos y a la corrupción política, con fallos firmes y condenas en su contra. Además de las marchas, para revertir la prohibición, el MLP acudió a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que rechazó un amparo a su favor, y presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad Nacional para que sean inscriptos. Además, los proscriptos Cabrera y Rodas viajaron a Estados Unidos para denunciar la situación ante la Organización de Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al carajo. En Brasil, Lula presentó el Movimiento Nacional por la Vacunación. Se trata de un programa de salud que busca aumentar las tasas de inoculación contra la COVID-19 en todos los estados del país. Para esto, el gobierno distribuirá dosis bivalentes a los adultos mayores, personas con baja inmunidad o discapacidad, embarazadas, puerperias y comunidades indígenas, ribereñas y profesionales de la salud como parte de los grupos prioritarios en el primer momento. Según informa el Ministerio de Salud brasileño, la urgencia de la iniciativa es porque aún hay cerca de 19.1 millones de habitantes que están atrasados con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que casi 69 millones no volvieron a recibir la primera dosis de refuerzo. Todo esto debido a la falta de políticas públicas de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro. Uno de los lemas de la campaña lanzada por Lula es "Vacunate, protege a quien amás", y además del propio presidente, las principales caras visibles son la ministra de Salud, Nícia Trindade, y al vicepresidente Gerardo Alckmin, quien además es médico y aplicó la quinta dosis a todo el gabinete de gobierno para incentivar a la población a seguir sus pasos. Al carajo. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas acusa al gobierno por el asesinato de un dirigente. Se trata del caso de Eduardo Mendúa, miembro de la comunidad Cofán de Sucumbíos, quien fue atacado a tiros por encapuchados el pasado 26 de febrero mientras se encontraba en su chacra. En un comunicado, sus compañeros denunciaron que su muerte está relacionada con sus acciones de lucha contra la explotación petrolera en la Amazonía. Entre otros puntos, la CONAIE pidió una investigación independiente y apuntó directamente al presidente Guillermo Lasso por los vínculos políticos y económicos de su gestión con las transnacionales extractivistas. Además, aseguraron que la cúpula de la organización viene sufriendo amenazas y que sus principales dirigentes nacionales son constantemente seguidos por autos y personas desconocidas de manera intimidatoria. A pesar de la respuesta oficial, con el compromiso de Lasso de impulsar la investigación por el crimen de Mendúa, el movimiento indígena ecuatoriano sale a pedir la intervención inmediata de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Habla Alicia Cahuilla, lideresa de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nosotros somos de la Amazonía, somos de la Casa de la Amazonía que hemos nacido mucho tiempo, pero nunca vamos a dejar al compañero que mate a un Cofán y a otros compañeros que somos de la Amazonía. Antes que venga el Estado hemos nacido y así nosotros no queremos que maten a cambio de petróleo ni minería, porque es nuestra vida, nuestro hogar y este hogar nos debe respetar el gobierno. Por eso nosotros como mujeres vamos a dejar y gritar al gobierno que escuche y nos respete. No nos maten a cambio de petróleo ni la minería, porque es nuestra conexión con nuestra espiritualidad, con nuestros conocimientos, con nuestros saberes que tenemos. ¿Por qué no nos respetan hasta ahora? Por eso las mujeres, nosotros como compañera, vamos a ir a acompañar, aunque está muerto, pero vamos a estar unidos siempre en la voz que él nos dejó
desde como hombres de la Amazonía y vamos a estar junto a nosotros. Y esperamos nosotros, no queremos también a las mujeres que nos maten a cambio de petróleo. Como dirigente de la mujer, aunque el gobierno nos ponga bala, nosotros sí vamos a juntar para que el gobierno nos respeten a nosotros, porque nosotros somos dueños de casa, no el Estado. El Estado debe respetar y atender a los pueblos y nacionalidades, la vida digna que queremos, un agua sano y limpia. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora pasamos a la música en Al Carajo, en este primer programa de la temporada número 14. La saluda Mavi Sosa, que sigue con nosotros en este equipo, al frente de los contenidos culturales, la música, la comida, la literatura. Nos vamos a detener ahora en la primera canción, a través de la primera voz musical latinoamericana, que vamos a poner en el aire. Hola Mavi, bienvenida, un año más en Al Carajo. Gracias por estar. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Estamos encontrándonos nuevamente en el aire para rescatar durante este 2023 todas estas producciones lindas, profundas, hermosas que existen en la gran, variada y extensa cultura de nuestro continente. Esta vez nos vamos a dar un paseíto musical que siempre nos gusta y partimos hacia Brasil, donde nos encontramos con la hermosa voz de Dandara Manoela, una artista de Campinas en el estado de Sao Paulo. Quando vejo você ouço cores sem pudores, penso en ti. Dandara comenzó su carrera musical mientras estudiaba servicio social y dice que la universidad pública es la que la convirtió en compositora. Empecé a enfrentar algunas contradicciones, dice Dandara, y a comprender mi trayectoria como mujer negra, periférica y lesbiana. En diciembre de 2020, Dandara Manoela convocó a todas las mujeres orillas para participar de su tema Preta Ya Vas. La canción habla del rol y el poder de la mujer negra. Rescata desde la poesía la resistencia y la ancestralidad. Escuchamos entonces por Dandara Manoela y Mujeres Orillas, Preta Ya Vas. Da base ao centro percorremos longo caminho. Palavra em voz ajada, vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Oceano a céu aberto agita, temos pressa. Da base ao centro percorremos longo caminho. Palavra em voz ajada, vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Oceano a céu aberto agita, temos pressa. Deslocando as estruturas, as mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, ocupando a cidade, escrevendo a história, resgatando memórias. Somos revolução nas casas de família, da sua tirania, de toda a covardia. Pedimos demissão. Somos terra, somos água, somos fogo, somos vento. Nós somos tempo. Pode se acostumar, seguimos em movimento. Da base ao centro, ocupando nosso lugar. É ponto de chegada, é ponto de partida. Pretas e abas ao centro serão ouvidas. Nós subimos no trono, nós fazemos alarde. Somos raiz forte, florescendo a cidade. Treme, treme, treme.
placas deslocando as estruturas. Pretas e ambas mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Treme terra, placas deslocando as estruturas. Pretas e ambas mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Já treme placas deslocando as estruturas. Pretas e ambas mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá, nós pra cá. Já Y lo recibimos ahora a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera acá en el programa, primero de la temporada número 14. Le preguntamos por dónde arrancar con esta vuelta por la historia latinoamericana y nos planteó a Francisco de Bilbao, al escritor y activista chileno. Nació un mes de enero y falleció un mes de febrero. Venimos en el verano de cumplir esos recordatorios sobre su figura y sobre su impronta, y de él vamos a hablar. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, es una gran alegría estar nuevamente en este programa, en esta nueva temporada que estamos arrancando. Siempre es una alegría participar de esta iniciativa, difundiendo la cultura y la historia y la política latinoamericana. Y como vos decías, bueno, Francisco Bilbao, se cumplieron 200 años del nacimiento de Bilbao, y lamentablemente está pasando un poco sin pena ni gloria, digamos, ¿no? Y acá la idea, por lo menos humildemente desde esta columna, es recordar su figura, celebrar su figura, recordar su legado. Él nació el 9 de enero de 1823 en Chile y murió el 19 de febrero de 1865. Así que bueno, aprovechando esta efeméride, nos parecía clave empezar por su figura, una figura sumamente importante de la historia política y cultural latinoamericana, que lamentablemente es una figura muy olvidada, ¿no? Teniendo en cuenta su importancia teórico-política, es una figura que no ha trascendido tanto, que no es recordada como se merece, y por eso siempre que tengo la oportunidad de hablar en algún espacio o dar alguna clase, siempre recupero su figura. De hecho, tengo en mente la idea de hacer unas jornadas por los 200 años de Bilbao, que acá me estoy comprometiendo públicamente a hacerlas, pero bueno, empezamos con esta columna, ¿no? Para ir recuperando su figura. Bien, interesante. En el propio Chile, la figura de Bilbao es controvertida, ¿no? Y ha sido tomada de un lado y del otro de la biblioteca del pensamiento político e histórico, para bien o para mal, ¿verdad? Sí, en Chile ha sido una figura controvertida. Él fue una figura muy controvertida en su época. De hecho, se tuvo que ir de muy joven al exilio por su primer libro que él escribió, que fue Sociabilidad Chilena, por el cual le hicieron un juicio en la década del 40, siendo muy joven, ¿no? Lo excomulgaron, lo trataron de todo tipo de cosas, insultos, y ahí él empieza un derrotero, ¿no? Que lo lleva a un exilio primero en Francia. Después vuelve de Francia, intenta hacer un movimiento revolucionario que llamó la Sociedad de la Igualdad, que lleva un movimiento revolucionario en 1851, y ahí empieza un nuevo derrotero, un nuevo exilio por Perú, por Ecuador, de vuelta a Francia, y finalmente va a terminar exiliado en la Argentina, donde también fue una figura muy polémica, apoyando desde Buenos Aires a la Confederación de Urquiza, discutiendo con figuras como Sarmiento, y muriendo en 1865 en una situación bastante, digamos, difícil, muriendo muy joven. Y como te decía antes, a pesar de que es una figura controvertida en su vida y posteriormente, no es un tipo que se lo recuerde de la manera que se merece, ¿no? Porque realmente tuvo ideas muy, muy originales, obras muy, muy valiosas, y fue una figura muy, muy valiente, digamos, ¿no? Que aunó no solamente la teoría original, ideas críticas, sino la teoría con la práctica, ¿no? Que es, creo yo, una de las cosas más valiosas.
Bilbao es uno de los jóvenes de lo que se conoció como la generación romántica, ¿no? La generación liberal romántica, de la que en la Argentina participaron figuras como Sarmiento, Mitre, Echeverría, o en países como Chile, el propio Lastarria. Y esa generación romántica es una generación interesante porque lo que van a plantear es la idea de que nosotros nos independizamos, pero que todavía continúa habiendo un legado colonial del cual tenemos que romper. No hemos roto y tenemos que romper. El problema es que la mayoría de esa generación romántica y el propio Bilbao de joven, en ese libro que te comentaba antes, Pablo, Sociabilidad Chilena, de la década del 40, lo que van a plantear es que hay que romper con el legado español, ¿no? Lo cual eso es en parte interesante, en parte valioso, pero la forma en que van a plantear esta ruptura con el legado colonial español es a través de un nuevo colonialismo cultural, ¿no? Que es asumiendo sobre todo el modelo cultural francés y el modelo y el proyecto norteamericano. El propio Bilbao en la década del 40 va a asumir y va a ser un gran promotor de estas ideas. O sea, hay un Bilbao, por lo menos hay dos Bilbaos, ¿no? Un Bilbao joven, que es un Bilbao muy pro-francés, muy pro-Europa y muy admirador de Estados Unidos, que es el Bilbao, si se quiere, que menos nos interesa. Hay algo que es bastante interesante igualmente, es que incluso siendo muy joven y teniendo estas ideas eurocéntricas, Bilbao siempre fue un gran defensor de los pueblos originarios, un gran defensor de los araucanos. Él escribió un libro sobre ellos, reivindicando su historia de lucha emancipatoria, sus ideas igualitaristas. Y esa es una gran diferencia con autores como Sarmiento y Alberdi, que siempre fueron muy contrarios a los pueblos originarios e incluso promovieron su genocidio, ¿no? O incluso fueron responsables directos también, como en el caso de Sarmiento en la Guerra del Paraguay, de genocidios. Bilbao, no. Bilbao en la década del 40 y en la primera parte de la década del 50 tiene estas ideas así más eurocentradas, pero va a ir rompiendo con esto, y eso es lo más interesante. Sobre todo a comienzo de la década del 50, Bilbao se va a ir radicalizando, va a ir asumiendo posturas socialistas, eclécticas, antiimperialistas. Fundamentalmente, ¿por qué va a ir asumiendo estas ideas? Por la expansión colonial imperialista norteamericana. Recordemos que de 1846 a 1848 hay una guerra entre Estados Unidos y México, donde Estados Unidos se engulle medio México, se morfa medio México, se come medio México, y Bilbao va a ser uno de los primeros, y esto es súper importante, uno de los primeros en advertir del peligro del imperialismo norteamericano. No solo a nivel militar, sino también a nivel cultural, a nivel político, a nivel de tratados. También hay que recordar que en la década del 50 Estados Unidos va a apoyar a una figura, un filibustero que se llamó William Walker, que va a intervenir en las guerras civiles de Centroamérica y se va a terminar convirtiendo en presidente de Nicaragua, ¿no? Y que va a restablecer la esclavitud en Nicaragua. Bueno, todo eso lo apoyó Estados Unidos, y esos son contextos que van haciendo que Bilbao se radicalice. Bilbao en la década del 50, particularmente en 1856, escribe dos textos, Iniciativa de la América y Movimiento Social de los Pueblos de la América Meridional, donde advierte, como te decía antes Pablo, el peligro del imperialismo norteamericano, donde empieza a presentar una mirada cada vez más crítica de Europa, y donde postula algo muy importante, que es la necesidad de lo que él llama una segunda campaña, ¿no? Lo que hoy por hoy conocemos como una segunda independencia, término que José Martí, de quien también vamos a hablar, porque este año se cumplen 170 años de su nacimiento, llamó segunda independencia, ¿no? Fue el que acuñó esta idea. Entonces acá en Bilbao esta idea aparece como segunda campaña, la idea de retomar a Bolívar, ¿no? Y la idea de unificar nuestros países. Bilbao va a insistir mucho en la idea de unificar, de continuar en un proceso descolonizador, que ahora no solamente apunta a romper con el legado español, sino sobre todo va a apuntar a romper con la influencia colonial norteamericana y europea. O sea, acá hay un giro crucial. Algo que también es muy interesante, Pablo, que en otro encuentro podemos profundizar también, es que Bilbao va a ser el que acuña el término América Latina en 1856, para diferenciarlo de la América sajona, para diferenciarlo de Estados Unidos. Sin embargo, él va a dejar de usar el término América Latina al poco tiempo, porque va a ver que ese término va a ser utilizado por Francia para llevar adelante un proyecto imperialista.
a fines de la década del 50 y sobre todo comienzo de la década del 60. Bilbao se va a ir radicalizando en esa época, ya estando en la Argentina, discutiendo de tú a tú con figuras como Sarmiento, como Mitre. Por ejemplo, una de las cosas que va a discutir es los proyectos genocidas hacia los pueblos originarios de la Patagonia. Él se va a oponer totalmente. Y a comienzo de la década del 60 él escribe 2 libros muy importantes, La América en Peligro, El Evangelio Americano. Escribe un texto breve, bellísimo, que se llama La Emancipación Espiritual de América, ¿no? Donde lo que va a plantear ahí en todos estos textos es una crítica furibunda a todos los imperialismos. Esto me parece, Pablo, súper importante, sobre todo en el Evangelio Americano. Hay que recordar que la década del 60 es una época de gran agresión imperialista, ¿no? No solamente tenemos el imperialismo norteamericano que fue apareciendo en la década del 40 y 50, sino una gran avanzada francesa, ¿no? Fundamentalmente en México. Recordemos que Francia invade México en la década del 60 y que también va a haber otros imperialismos en América y sobre todo va a haber una expansión imperialista en el siglo XIX en África y en Asia. Y Bilbao lo que va a hacer es una crítica a todos los imperios, denunciando todas las políticas imperiales no solo en África, perdón, no solo en América, y esto es súper importante, sino también en África y en Asia. Bilbao va a postular ahí una mirada, va a ser el pionero de una mirada tercermundista o una mirada del sur global. Va a ser uno de los primeros, por lo menos en América, ¿no? Que va a plantear una suerte de mirada tricontinental, asociando la experiencia colonial de América con la de África, con la de Asia. Él va a criticar todos estos imperios, sobre todo va a criticar a Francia. ¿Por qué va a criticar a Francia? Porque Francia era la que se presentaba como el faro de las luces, el faro de la civilización, y Francia era quien tenía, digamos, una gran influencia cultural sobre América, ¿no? Entonces, toda esta idea de civilización y barbarie, que va a ser tan fuerte en nuestra región, Bilbao la va a criticar, la va a deconstruir espectacularmente, realmente de manera muy, muy lúcida, mostrando que en realidad esos imperios y Francia, que se presentaban como civilizados, en realidad tenían un corazón y una práctica bárbara. Eran bárbaros hacia adentro, porque no eran verdaderamente democráticos, no eran verdaderamente igualitaristas, y eran bárbaros hacia afuera, porque promovían la esclavitud, promovían el colonialismo, y él va a hacer ahí toda una crítica muy, muy valiosa y muy interesante. También Bilbao, mucho antes de Walter Benjamin, por ejemplo, en Europa, va a hacer una gran crítica a la filosofía del progreso, mostrando que esa filosofía del progreso en realidad era una manera de interpretar la historia que lo que hacía era legitimar los triunfos de las grandes potencias, ¿no? Porque las grandes potencias venían y conquistaban y decían, esto es el progreso, nosotros le venimos a traer el progreso. Entonces Bilbao va a criticar eso y va a plantear la necesidad de emanciparse, no solamente unirse, ¿no? Va a insistir mucho con la necesidad de unir América, sino también la idea de descolonizarnos culturalmente de las influencias norteamericanas y sobre todo de la influencia francesa. Y va a plantear, y con esto ya voy cerrando, Pablo, va a plantear la necesidad de promover una civilización americana. Frente a la falsa civilización europea, ¿no? Conquistadora y bárbara, él va a plantear que América podía tener sus problemas, pero América eran países republicanos, eran países donde había más igualdad, donde había más libertad, donde no había conquistas coloniales. Y en esa reivindicación de esa idea de civilización americana, una de las cosas más interesantes que va a hacer es reivindicar el ejemplo y el legado de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, para descolonizar América, culturalmente, no hay que estar mirando a Europa ni a Estados Unidos, sino mirándonos hacia nosotros mismos, celebrando nuestros logros y sobre todo recuperando ese legado de los pueblos originarios, que era un legado en su mirada, un legado de verdadera igualdad y libertad. Bien. Bilbao era también muy crítico de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muy crítico de la Iglesia Católica, efectivamente, súper crítico, consideraba que la Iglesia Católica había tenido un rol muy negativo en América, pero paradójicamente era cristiano, o no tan paradójicamente, él es un gran reivindicador del Evangelio de Cristo y creía en una religiosidad no católica y creía también en una religiosidad propia de los pueblos originarios como algo que daba una mirada comunitaria, digamos, un sentido comunitario. Era muy crítico de lo que él llamaba un hombre fragmentado, ¿no? Europa y la civilización europea no solamente estaba proponiendo hacia afuera una lógica colonial, esclavista, racista, sino también hacia adentro promovía un capitalismo alienante que generaba un hombre fragmentado, y él reivindica en América un hombre más universal, un hombre más integrado.
bicentenario del escritor, político y activista chileno Francisco Bilbao. Juan, nombraste varios libros suyos: Sociabilidad chilena, La América en peligro, El Evangelio americano, entre otros. Te pregunto, ¿más bibliografía de y sobre Bilbao para poder investigar los oyentes, las oyentes por su propia cuenta? Bueno, para los que están escuchando esta columna, les recomiendo mucho que entren en internet, pueden encontrar las obras casi completas de Bilbao en internet. Como vos recapitulabas, yo diría que La América en peligro, El Evangelio americano, La ley de la historia, que es un texto corto donde él critica muy fuertemente la filosofía de la historia, son textos fundamentales. Emancipación del espíritu en América también es un texto corto. Y como libros sobre Bilbao, recomiendo mucho Rafael Mondragón, un intelectual mexicano, un gran colega, tiene un libro que se llama Filosofía y Narración, muy bello y muy valioso. Hay un libro muy viejo ya de Alberto Barona que se llama Bilbao, Revolucionario de América, que también es muy bueno. Y en la Argentina la máxima especialista sobre Bilbao es Clara Jalife de Bertranú, una filósofa de Mendoza que escribió un libro que se llama Bilbao y la experiencia libertaria de América, que no tiene nada que ver con los libertarios de ahora, que también es un libro que permite introducirnos a este legado tan valioso de Bilbao, ¿no? Yo quiero subrayar este carácter pionero de Bilbao, ¿no? Planteando ideas tricontinentalistas, tercermundistas, antiimperialistas, antirracistas y sobre todo latinoamericanistas que todavía tienen enorme vigencia. A seguir recuperando ese legado. Bueno, y nos quedamos atentos a esa propuesta de un encuentro, una charla para seguir resaltando la figura de Francisco Bilbao. Esperamos novedades, Juan, y apoyamos desde ya. Vamos a hacerla, sí. Bilbao se merece unas gran jornadas dedicadas a él, a su memoria. Recordemos que murió en la Argentina, ¿no? Pero también estas jornadas, la idea que yo tengo es que participen distintas figuras de América Latina, así que seguramente cuando las hagamos las estaremos difundiendo por acá. Bueno, gracias, Pablo. Siempre es una alegría participar del programa. Un abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia. Un abrazo. Juan Francisco Martínez Pería y la columna de historia que volvió en Al Carajo en esta temporada número 14. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos. Ahora nos vamos a las comidas de América Latina y el Caribe. Los sabores de los pueblos, parte de los rasgos culturales también de este continente. Mavi Sosa en nuestro horno de barro latinoamericano. En algunas zonas de América Latina estamos todavía en verano. Es para esta época que se consume la mazamorra, un alimento hecho a base de maíz. La mazamorra tiene un origen mexicano, se dice que es propia la receta de la cultura maya. Pero como ya sabemos, las recetas se expanden, se cuentan, se van incorporando inclusive otros ingredientes. Para esa zona, y por ejemplo en el caso de Colombia, se cocina con maíz amarillo o choclo, como se le dice en la Argentina. Pero en la zona norte de Sudamérica, las recetas de la mazamorra se la adjudican a los incas. Y es por esta zona, por el norte de Sudamérica, que se la cocina con maíz blanco seco. Es un alimento nutritivo, fácil y barato, por eso su receta se ha expandido por diferentes regiones y también ha atravesado los tiempos. Les cuento cómo se hace la mazamorra en el norte de la Argentina. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con la sala de trigo. La noche anterior a cocinar mazamorra hay que remojar medio kilo de maíz blanco. Pasadas las 12 horas hay que colar el maíz y descartar el agua del remojo. En una cacerola, colocar el maíz remojado con 2 litros de agua y una cucharadita de bicarbonato. Cocinar durante 2 horas, controlando siempre la cantidad del agua de acuerdo al espesor que queremos lograr en la preparación. El fuego se apaga una vez que los maíces están tiernos. Dejar reposar media hora y ya está lista para consumir. En el momento de servir se puede acompañar con unas cucharadas de azúcar, un poco de leche y si les gusta, la canela. Del mecedor
general, esta preparación se consume fría, pero también se puede consumir caliente en algunas épocas invernales. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de junio, esa planta que resume los desiertos salinos. Y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el Paramandino. Versión de Peteco Carvajal, de La Mazamorra. Con esta canción acompañamos la alquimia para el preparado de este alimento, comida fundamental, emblemática, histórica de los pueblos de América. La música y el polen, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos textos que digo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Ahora, en Al Carajo, volvemos a las noticias, a las luchas, a los reclamos, a las movilizaciones. En este caso, desde América Central, en El Salvador, fuerte reclamo ciudadano por los precios de los alimentos. La inflación es un mal en todo el continente y en todo el mundo también, consecuencias de la guerra en Europa y también consecuencia de los desequilibrios y de las especulaciones empresarias en los distintos países. Momento para las voces desde los territorios en nuestro programa, de la mano de ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas. Nos vamos hasta El Salvador, reporte del periodista Edgar Franco desde Radio YSUK y estos reclamos ciudadanos por la inflación. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. El gobierno salvadoreño debería tomar medidas más drásticas para reducir el impacto en el alza de los productos de la canasta básica. Así lo explicó Crisia Romero, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria en El Salvador. Los agromercados, impulsados por el gobierno en los últimos días, son una medida positiva que apoya a las familias, pero es insuficiente para responder a los salvadoreños que han visto impactada su economía, indicó Romero. Una alternativa que ven más rentable es eliminar el IVA a los productos de la canasta básica, aunque sea de manera provisional. El tema de los mercados locales es una idea que se tiene que trabajar. Sin embargo, es una medida insuficiente porque no está llegando a toda la población. O sea, son medidas muy puntuales que no van a solucionar realmente el problema de la crisis alimentaria que tenemos en estos momentos. Está llegando, estos agromercados son muy puntuales en fechas específicas, en lugares específicos, donde la población, no toda la población puede llegar. Y aparte de eso, también tendrían que tomarse medidas más drásticas, más generales que puedan llegar a toda la población, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de eliminar el IVA por lo menos a los productos de la canasta básica. A través de redes sociales, usuarios cuestionan que el gobierno quiere ver a los salvadoreños haciendo fila para conseguir el cartón de huevos a mejor precio. Además de hacer fila, las personas deben presentar su documento único de identidad DUI
para que les den el cartón de huevos a $3.95. Si no presenta el DUI, no les venden el producto. Actualmente en El Salvador, un cartón de huevos puede comprarse hasta en $6 el cartón de 30 unidades. La Mesa por la Soberanía Alimentaria en El Salvador señaló que eliminar el impuesto a los alimentos básicos sería una opción más rentable y de mayor alcance para las familias salvadoreñas, además de ofrecer garantías y apoyo al sector agrícola y ganadero. En la Asamblea Legislativa salvadoreña, en la sesión plenaria número 94, la diputada Marcela Villatoro, de la oposición, pidió modificar la agenda para introducir una pieza de correspondencia a efecto de exonerar del impuesto del valor agregado IVA los productos de la canasta básica. Sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas se negaron a dar sus votos. Desde Radio YSUCA en El Salvador, informó Edgar Franco. Al carajo. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora vamos a compartir un informe sobre comunicación comunitaria con la lucha de nuestros hermanos y hermanas de Costa Rica por la democratización de la información, del acceso a la información y de la generación de información a través de múltiples voces, en un país, Costa Rica, que como el resto de los países de América Central y de todo el continente, tienen un mapa de medios ultra concentrado en pocas, poderosas y corporativas manos. Se realizó en San José un encuentro de radios comunitarias, un foro para seguir debatiendo. Compartimos en Al Carajo el informe directamente desde el centro del continente, de la mano de Génesis Cruz, integrante del colectivo de comunicación Voces Nuestras, desde San José, capital de Costa Rica. El martes 21 de febrero se realizó un foro virtual a través de los medios digitales de Onda UNED, en el que varios proyectos radiofónicos e iniciativas de comunicación comunitaria conversaron sobre la situación de la radiodifusión en Costa Rica. ¿Cómo es hacer radio comunitaria en un país que no reconoce este tipo de radiodifusión? Desde Costa Rica, la información. No hay ni un método para obtener la frecuencia. En el momento en que la persona la pone, más bien le caen las autoridades de gobierno a pagarlo, como si se estuviera cometiendo un delito. Y es que de verdad se iguala el hecho de que una zona rural pueda tener una frecuencia de radio operativa con un delito. Creo que ahí hay un discurso perverso. En el año 2014 presentamos una propuesta de regulación de radio y televisión desde la red MICA, se llamaba la Ley Participativa de Radio y Televisión, y en ese momento nos cuestionaban como que éramos un grupo que queríamos acabar con la democracia en Costa Rica. Señoras y señores, lo que puede acabar con la democracia de Costa Rica es que sigamos callando voces, y eso es lo que ha estado ocurriendo con las frecuencias de radio y televisión. Poco a poco esas frecuencias han sido compradas y compradas y compradas por grandes grupos corporativos, y está bien que esos grupos existan, pero que no solo eso exista, que haya posibilidad en las zonas rurales, grupos pequeños que también puedan tener medios. Escuchábamos a Sebastián Fournier, coordinador del programa Onda UNED e integrante del proyecto Medios UNED de la Universidad Nacional Estatal a Distancia.
Estamos en este foro virtual de Más Radios, Más Democracia, para ir conversando un poquito de qué trata, con las experiencias pues también que están articuladas en la red Mica y en otros espacios. Este es el primero de muchos foros virtuales que queremos tener, porque hay más experiencias, digamos, que queremos ir presentando, que quieren ir contando de qué trata y por qué se les califica de tan peligrosas. Eso está bastante interesante. Y justo para compartir su experiencia tenemos a Jonathan López de Onda Brava. Que Jonathan, te saludo desde acá a la distancia y quisiera que nos contes un poquito más de la iniciativa de radio que tienen por allá. Hola, saludos desde Liberia, Guanacaste. Somos un medio de comunicación, pues ya diría que casi alcanzamos la mayoría de edad. Este año cumplimos 18 años de estar de manera ininterrumpida al aire. Hemos ido creciendo en el tema técnico, en el tema de nuestro trabajo, y creo que hemos alcanzado un nivel pues bastante profesional en estos 18 años. Y estamos aquí con todas las ganas del mundo de ver una evolución en la radio, de ver cómo este medio, que a pesar de los cambios tecnológicos, sigue siendo vigente. Guanacaste FM nació a inicios de la pandemia para tratar de informar a la población y también para educar. Nomás empezando, recibimos, por así decirlo, la primera llamada de atención. Llegó Sutel y nos indicó: mire, usted no es un concesionario registrado, por favor, apague de forma inmediata. Entonces nosotros acatamos y empezó un proceso tortuoso de investigar cómo solicitar una frecuencia para una emisora comunal en Costa Rica. Nos llevamos una gran desilusión y una gran sorpresa. No existe tal proceso. No se trata de inventar el agua tibia, se trata de ver qué han hecho en otros países y funciona y tiene éxito. Yo creo que es simple, no hay que inventar el agua tibia. Ese es mi punto de vista. Y sin duda también tenemos que hacer un llamado directo a las autoridades correspondientes, al gobierno, para que atienda este tema, porque nuestro país se jacta a nivel internacional de ser un país democrático, de derechos humanos, y tenemos entonces que comprometernos realmente con la participación ciudadana. Y participación real es que las comunidades se puedan involucrar en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que sean inclusivas, que todos los sectores participemos en generar una radiodifusión más inclusiva y diversa. Al carajo. Una crónica de la región. Le agradecemos a las radios compañeras, radios comunitarias, radios campesinas, radios populares de América Central, integrantes de ALER, la Alianza Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, por la información, por estos reportes que compartimos en Al Carajo directamente desde cada uno de los territorios. Nos acompañan en este nuevo ciclo que inauguramos con este programa, año número 14 de Al Carajo, y ya nos vamos adentrando en la parte final de este capítulo número 1 del 2023. Y esta nueva temporada de Al Carajo trae con ella otra edición de las letras latinoamericanas, de las lecturas, que ya son un clásico en este programa. Para este 2023 hemos elegido al autor cubano Miguel Barnet. Miguel Barnet es poeta, es narrador, es ensayista y es etnólogo. Rescato la etnología porque es esta disciplina la que lo llevó a querer conocer las raíces de su propio pueblo, y así es como surgió la novela que vamos a leer este año, Biografía de un cimarrón. Si bien en el mismo prólogo Barnet afirma que no es una novela sino un documento de características históricas, Biografía de un cimarrón se constituyó, por diversos motivos, en la primera novela testimonial de América Latina. Antes de meternos de lleno en este bello texto lleno de imágenes, sensaciones que configuran un testimonio de una Cuba de fines del siglo XIX, Biografía de un cimarrón fue publicada en 1966. Según cuenta el mismo Barnet en la introducción del libro, parte de una serie de relatos periodísticos que aparecían en los diarios en 1963. Se trataban de personas que tenían más de 100 años. Así se encuentra con la historia de Esteban Montejo, el protagonista de Biografía de un cimarrón. Es un esclavo que vivía prófugo y que había vivido prófugo escapando de la esclavitud y que además había participado de la Guerra de la Independencia. Esto lo muestra como un personaje interesante y lo lleva a Barnet a ubicarlo, Esteban Montejo.
Montejo, a su vez, durante la novela construye una voz narradora, un mundo que, como toda historia basada en los recuerdos, coquetea bastante entre la ficción y la realidad. Contar la vida de un otro, jugar con los testimonios que el otro propone, fue una de las especialidades de Barnett en cuanto a habilidades literarias respecta. Como les decía al principio, es uno de los hombres más influyentes de la cultura cubana y también influyente en la vida política de este país. Empezamos entonces con la lectura de este año. Biografía de un cimarrón. La esclavitud. Todo eso que tiene que ver con la naturaleza para mí está muy oscuro, y lo de los dioses más. Ellos son los llamados a originar todos esos fenómenos que uno ve, que yo vive y que es positivo que han existido. Los dioses son caprichosos e inconformes. Por eso aquí han pasado tantas cosas raras. Yo me acuerdo que antes, en la esclavitud, yo me pasaba la vida mirando para arriba, porque el cielo siempre me ha gustado mucho, por lo pintado que es. Una vez el cielo se puso como una brasa de candela y habla una seca furiosa. Otro día se formó un eclipse de sol. Empezó a las 4 de la tarde y fue en una isla. La luna parecía que estaba peleando con el sol. Yo me fui dando cuenta que todo marchaba al revés. Fue oscureciendo y oscureciendo, y después fue aclarando y aclarando. Las gallinas se encaramaron en los palos. La gente no hablaba del susto. Hubo quien se murió del corazón y quien se quedó mudo. Eso mismo yo lo vi de otras veces, pero en otros sitios. Y por nada del mundo preguntaba por qué ocurría. Total, yo sé que todo eso depende de la naturaleza. La naturaleza es todo, hasta lo que no se ve. Y los hombres no podemos hacer esas cosas porque estamos sujetos a un Dios, a Jesucristo, que es el que más habla. Jesucristo no nació en África. Ese vino de la misma naturaleza, porque la Virgen María era señorita. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final de este programa número 1, temporada 2023, año número 14 de Al Carajo. La lectura de Mavi Sosa fue lo último que escuchamos, después de haber recorrido las noticias desde los distintos países de la región, después del contacto con los territorios, a través de las radios populares, comunitarias y campesinas de América Central y de América del Sur, la historia con Juan Francisco Martínez Pería, más la música y la cultura. Todo eso es Al Carajo. Muy contentos por esta vuelta a la acción plena, temporada número 14, nada más y nada menos, a la que le dimos inicio con esta emisión. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Comandante Che Guevara. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia